Bien, estamos de vuelta en Conexión 32. Hoy tenemos el gratísimo placer de contar con la presencia como invitado del doctor Federico Jovenic, quien es un abogado conocido, es un consultor político y empresarial, y además es uno de los grandes alpinistas dominicanos, una condición que no se le reconoce mucho porque muy poca gente sabe que él escaló o estuvo a punto de escalar la cima más alta de una montaña en la tierra, que es el Everest. Estuvo a 200 metros de ese lugar. Muy buenas noches, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cómo se ve de su perspectiva de abogado y de consultor jurídico la situación que hoy vive el país? Bueno, desde la perspectiva electoral, indudablemente que lo mediatiza todo y lo matiza todo. Creo que lamentablemente ese ha sido el sino de la historia de la República Dominicana. Lo electoral y lo partidario condiciona todas las aristas políticas, sociales y económicas, pero en este caso aún más porque, a diferencia de ocasiones anteriores, en los últimos 20 años de democracia probablemente, los conflictos que se están suscitando y que repercuten en toda la esfera política y social del Estado se dan a lo interno de un partido, y en este caso, peor aún, del partido del poder. Evidentemente que la lucha por la primacía de los dos liderazgos que cohabitan en ese partido impacta en todo lo que se está gestando alrededor en el presente y en el futuro por venir, y en tiempos muy cortos, porque hay, como tú mencionabas anteriormente, hay plazos fatales que establecen las leyes electorales que implican que los problemas dialécticos, si se quieren, por no decir crudos del poder, tienen que ser resueltos en muy inmediato tiempo. Sí, si tuviésemos que analizar el proceso electoral con relación a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no parece demasiado complejo? Hay mucha incertidumbre porque no existe la certeza real de que con todos estos cambios que ha habido en la legislación, tanto relacionadas con la formación de partidos, el funcionamiento de los partidos, y sobre la ley electoral que modificó la estructura de los órganos electorales, hay mucha gente que tiene dudas con relación a la capacidad de esos órganos para administrar un proceso diáfano, transparente y libre de toda duda. ¿Eso tiene fundamento esa preocupación realmente? Más que fundamento, la pregunta es si hay alternativa u opción ante esas preocupaciones. La ley está ahí, los plazos están ahí y la realidad electoral en términos constitucionales está ahí. Hay una elección el año que viene. Y una elección que no, hay 3 elecciones. Exacto, hay un proceso electivo el año que viene que tiene que ser organizado por un órgano regulador establecido en la Constitución de la República de hace bastante tiempo, y ese proceso se tiene que dar en las condiciones que se tenga que dar. Yo creo que siempre hemos descreído en nuestra democracia. Yo me recuerdo, yo era muy joven obviamente, porque tampoco tanto, cuando se incorporó la boleta única de votación, me parece que fue en el 90, y se habló del trauma que significaba la boleta única y todo esto. Sí, porque al contrario, eso nos salvó, nos libró de un fraude muy común. Pero efectivamente, el que usted señalaba de la compra de la boleta, pero nos metió en el del carrusel. Entonces, siempre ha habido descreimiento, siempre ha habido dudas, siempre ha habido cuestionamientos legítimos, precedentes funestos que avalan ese cuestionamiento. Por ejemplo, el tema de los escáneres. Se dijo antes de los escáneres que no iba a funcionar. Evidentemente los escáneres tuvieron manifestaciones que no se correspondieron a lo que se esperaba de esa incorporación de esa tecnología. Pero aquí estamos, y ahora estamos con voto automatizado, con un proceso de difusión que tiene la Junta bastante amplio de socialización con los principales protagonistas del proceso. Y respondiendo a su pregunta, bueno, pues las alternativas que se darán son las que más obedezcan a los fines, pero las fechas están ahí, los procesos se van a tener que dar, sí o sí. Ahora, el hecho de que el voto automatizado no es una garantía, por ejemplo, en ciertos niveles de votación, porque a mí me parece que es muy importante y es muy novedoso y puede ser exitoso en lo que se refiere a la elección del Poder Ejecutivo. Pero cuando se trata del Congreso y de los municipios, que hay tantas candidaturas, ¿cómo resolver ese problema? No le encuentro forma de entenderlo, ¿no? Porque el voto en esos niveles tiene que ser automatizado. Bueno, el tema es, me imagino que con un proceso de descentralización real se puede acotar ese proceso, pero la Junta está apostando a una automatización en tiempo real de cara a lo que es el conteo y de cara a lo que es el sufragio.
pero ¿cómo están las estructuras previas al ejercicio de ese derecho, el día del ejercicio de ese derecho? ¿Cómo funciona la presidencia? ¿Cómo funciona la secretaría? ¿Qué va a pasar fuera de los colegios? Que al final de cuentas ahí es que se decide todo. Cuando el elector va a la urna, ya la mitad de lo que va a pasar ya está decidido. Y la otra mitad se puede conjurar con el voto si supuestamente va a ser un sistema blindado, no conectado a internet, en principio no penetrable, pero ahí volvemos a experiencias pasadas. Bueno, en el 94 no estábamos conectados a internet y pasó lo que pasó, porque el problema se hizo antes con un padrón dislocado. Entonces, yo creo que el gran desafío es el desafío que vive la sociedad del siglo XXI, un desafío tecnológico, un desafío en el cual los recursos y la malicia de quienes quieren romper las reglas y jugar con las reglas en contra casi siempre puede imponerse, y una voluntad de un ente regulador que tenga de recursos y soporte político y aval político y legitimidad partidaria para poder ser creíble a los ojos del pueblo en el momento de gestionar ese proceso. Pero hay un hecho innegable, y es el que los resultados de las elecciones de febrero, donde se van a escoger los alcaldes y los regidores, va a determinar cuál va a ser la suerte de la otra elección, de los diputados, senadores y el presidente y vicepresidente de la República. A mí me preocupa mucho eso, porque las impugnaciones pueden enturbiar el camino entre una elección y otra. Y no trato de infundirle pesimismo al ambiente, ¿no? Pero a mí me parece que quizás nosotros no estamos preparados. Si hay algo que caracteriza y no hemos podido desarraigar de la psique del dominicano, es aceptar la realidad. Es decir, y como nosotros no aceptamos muchas veces la realidad, no, especialmente aquella que tiene que ver con el fracaso de nuestras aspiraciones, es decir, nadie acepta que perdió. Por eso aquí, 3 días después de unas elecciones, todavía el perdedor no ha tenido la gallardía ni la interés de ir a estrecharle la mano y ofrecerle su cooperación al ganador. Bueno, es que con todo y reformas constitucionales hechas y por venir, el derecho constitucional al pataleo no ha sido incorporado en nuestra Carta Magna. Entonces, el dominicano se parece mucho a Jalisco. Pues, cuando si pierde, arrebata. Sí, entonces, y no te raje. Y no te raje. Entonces, o a Chile, por la razón o la fuerza. Lamentablemente, esa es nuestra psiquis. Ahora, yo siempre quiero ver las cosas con un optimismo fundado en la base de las realidades que estamos viendo. Por más desafíos, por más cuestionamientos, por más retos que tenga nuestra democracia, en el muy corto plazo, ciertamente que es un proceso en construcción permanente, y un proceso en construcción permanente hacia una dirección de superación y de mejoría cualitativa del sistema. Entonces, bueno, sí, eso puede pasar. En el caso de las impugnaciones, procesos que se den a partir de de las elecciones de febrero, pero la realidad es que si el sistema está avalado de manera previa, está legitimado de manera previa, cuenta con el soporte político y el consenso de manera previa, difícilmente puedan prosperar ex post reclamaciones que dentro del ámbito de lo mediático, porque así como hay derecho a elegir y ser elegido, hay derecho también a recurrir a los resultados del proceso, pero la tecnología tiende a la sofisticación y en tiempo más inmediato poder responder cuantitativamente las interrogantes que se planteen en su momento. Ahora, los plazos para la inscripción de candidatura y para todas las cosas que se han establecido en todas esas leyes nuevas, van a aplicar para las impugnaciones, es decir, los órganos por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, cuya misión es dirimir los conflictos que resulten de los procesos electorales, ¿no? Claro. Es decir, tiene plazos para decidir sobre las impugnaciones, sí, claro que sí. Porque ese es el escenario donde se van a discutir claro que sí. las impugnaciones. Siempre ha sido consistente el tema procesal electoral. Siempre ha sido consistente, hay una jurisprudencia bastante consolidada en torno al modo operandi de estos recursos. El tema es que lo que usted señala, que estamos hablando, no es un tema presidencial que copa la atención mayoritaria del pueblo en términos mediáticos. Es un tema minúsculo, descentralizado, colateral. A nadie le puede importar sí o no cuáles son las discusiones para elegir un regidor en La Caleta, pero a la gente de La Caleta le importa la elección de ese regidor. Entonces, un tema de la concepción del poder. Cuando tenemos que elegir a más de 5.000 cargos electivos, probablemente nadie piensa en eso.
pero esa es la belleza de la democracia, la descentralización de ese poder político da más fuerza de abajo hacia arriba a todo el sistema en su conjunto, porque la senaduría de Pedernales, supuestamente el PLD la ganó por 14 votos en una mesa de Oviedo. Entonces, bueno, es importante una recusación de una mesa en Oviedo, porque eso repercute directamente a largo plazo a un senador más, a un senador que va, digamos, a sumar peso al contrapeso de poder o al descontrapeso de poder que hay actualmente en el Congreso de la República. Y fueron 14 o 16 votos, me parece. Pero eso era mucho más votos en proporción al número de habitantes que con lo que ganó George Bush hijo las elecciones en la Florida, que le dieron la presidencia de los Estados Unidos. Que fueron con papeleta electrónica. Que fueron papeleta electrónica, que luego pero luego se tuvieron, bueno, la Suprema Corte de Justicia sí rechazó que el reconteo de los votos físicos, y eso fue lo que realmente resolvió el problema, pero ahí los Estados Unidos estuvieron al borde de una crisis institucional. Y el liderazgo estuvo a la altura de ese, claro, de ese desafío, porque Gore sopesó, Gore demócrata sopesó, como Nixon republicano frente a Kennedy en su momento sopesó también. Sí, porque también lo que hay que ver es el compromiso de liderazgo con la credibilidad y la sostenibilidad del sistema que legitima ese liderazgo, que es la democracia. Así es, y además que un hombre no puede, difícilmente en una sociedad como los Estados Unidos, un hombre no puede decidir el destino de un sistema, ni el destino de la nación. Parece que no en estos días, pero... No, no lo creo, porque es un sentimiento compartido y es una corriente de los Estados Unidos, propia de los Estados Unidos. No, y el sistema siempre sometido a test de riesgos. Esta no es la primera vez que un presidente, en este caso de Estados Unidos, para salir un poco del tema, pues retrotrae leyes que incluso fueron con amplio consenso aprobadas por su predecesor, y el sistema resiste esos test porque es un proceso de construcción permanente. La democracia no es cada 4 años, la democracia se construye diariamente. Bueno, porque en realidad la democracia es un hábito, es una conducta ciudadana, es decir, ningún gobierno y ningún congreso aprueba una ley que diga se crea la democracia o se establece la democracia. No. Ni un decreto presidencial puede hacerla posible, ni un decreto presidencial garantiza el respeto de los derechos humanos. Todo eso, la democracia es un tema esencialmente cultural. Los Estados Unidos ahora están ensayando la democracia, pero en los años 20 del siglo pasado se dio el famoso juicio de Sacco y Vanzetti y se dieron muchísimas cosas que realmente pusieron en duda la existencia de un sistema realmente democrático. Entonces, pero si tuviésemos que resumir en una sola palabra lo que nos espera en el 2020, ¿piensa usted que hay razones para sentirse optimista con relación a este proceso? Sí, claro que sí. Va a ser un proceso complejo, complejo en el sentido de la complejidad que supone la interacción de de todas las partes que intervienen en el mismo, pero indudablemente que se está construyendo, se están haciendo los pasos necesarios para poder garantizar que el mismo pues satisfaga las expectativas que tiene por un lado la ciudadanía, por otro lado los actores, pero en sentido general que el resultado final sea una democracia más madura, indudablemente que pero sí. Pienso que los electores tenemos una enorme responsabilidad en que la democracia funcione, ¿no? Del comportamiento de los electores depende, en todo caso, el resultado del proceso. El problema es que antes de ser electores debemos de ser ciudadanos. Y la ciudadanía tampoco, al igual que la democracia, se estatuye por una ley. La ciudadanía son una serie de hábitos. Y la ciudadanía implica una participación efectiva y afectiva constante en los procesos y no una apatía derivada cada 4 años. La ciudadanía, los derechos ciudadanos no se ejercen con una votación, se ejercen pues exigiendo, contestando, participando o en el mejor de los escenarios no siendo indiferente ante las realidades. Una última pregunta por razones de tiempo. La posibilidad de que se intente una nueva reforma para permitir la repostulación del presidente Medina, ¿qué efecto podría tener en el ámbito electoral? En el ámbito electoral, indudablemente, habría que ver los números finales, pero la modificación de una reforma que entiendo que puede habilitar a un presidente que de por sí está inhabilitado de por vida. Entonces, si esa reforma
si los votos son obtenidos, independiente del tema de la crispación política que pueda generar el proceso previo y durante la reforma, e incluso post a lo interno del partido del poder, la realidad es que hoy por hoy el presidente Medina cuenta con, al día de hoy, cuenta con números suficientes para poder pues sortear cómodamente un proceso electoral. Dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad, claro. Eso está pasando porque hay una ciudadanía apática, y vuelvo a lo mismo, que es indiferente a si el presidente decide o no modificar una constitución, o mejor dicho, como dicen algunos, si el pueblo exige, clama o pide un proceso de modificación. Pero yo creo que aquí en realidad lo que se va a discutir no es si el presidente Medina puede o no ser candidato, que la Constitución lo dice, pero la Constitución es un cuerpo de normas vivo y que obedece a una realidad política del momento. Hay que verlo así, no son 10 mandamientos escritos en piedra. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, es la realidad fáctica. El tema es, lo que permanece, para mí está en juego realmente, es la inhabilitación política y la extinción del danilismo. Ese artículo ese transitorio 20 de la Constitución extingue la posibilidad real de que Danilo Medina pueda volver en algún momento al poder. ¿Quién va a estar al lado de alguien que nunca podrá volver? Bien, muchísimas gracias, doctor, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido todo por hoy. En lo que a nosotros respecta en Conexión 32, hacemos una pausa y el programa continúa después de ella.